Listo, estoy listo. Ok. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a esta serie de seminarios Estudiantes Aprendiendo Estudiantes que la Fundación Ecodiversa Tropical trae para todos y todas ustedes. Mi nombre es Juan Gerardo Zuluaga Villamizar. Yo soy el director de la Fundación Ecodiversa Tropical y para mí es un honor hoy presentar a Juan Diego Martínez. Juan Diego es biólogo de la Universidad de los Andes, pero también tiene una segunda titulación en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Eso es una ventaja muy grande, especialmente ahora que, digamos, la práctica de la conservación, el manejo del medio ambiente y todas las cuestiones en ecología son muy cuantitativas. Esto da una ventaja, digamos, en el desarrollo profesional. Y Juan Diego ahora está realizando sus estudios de doctorado en el Instituto de Recursos, Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá. Ya hace un tiempo, hace un año pasó sus exámenes de comprensión, ya está dedicado completamente a su proceso de investigación. Y ha tomado un camino supremamente interesante, un poco más en la intersección entre seguridad alimentaria y nutricional y los efectos de las dietas en el medio ambiente. Es una dirección muy importante que pueden tomar los biólogos en el sentido de abordar nuevos temas sociales y económicos que afectan enormemente el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Hoy Juan Diego nos va a hablar sobre un aspecto muy importante de su investigación, que es reducir la inequidad en acceso a la comida para lograr los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Tema supremamente interesante porque como les decía antes, todas estas cuestiones sociales, económicas, de inequidad social, afectan enormemente, digamos, los recursos naturales y la biodiversidad, en particular en los países tropicales. Entonces es bien interesante el trabajo que está haciendo Juan Diego a nivel global y nos va a contar algo sobre su investigación, pero también su experiencia personal. Sin más, disfruten de la conferencia. Juan Diego, gracias por participar en esta iniciativa y voy a trasladar la pantalla a su presentación. Listo, muchas gracias, Juan, por esa introducción. ¿Me compartes tu presentación, por favor? Sí. Perfecto. ¿Listos? ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, como decía Juan, muchas gracias por esa introducción. Un gusto estar acá dando esta charla hoy para Ecodiversa Tropical. Súper emocionado pues de tener una audiencia colombiana para contarles lo que está haciendo en el doctorado y un poco lo que ha sido mi trayectoria de investigación, bueno, y no solo en Colombia, sino en otros países de Latinoamérica e hispanohablantes. Pues el título de la charla, como bien dijo Juan, es reducir la inequidad en acceso a la comida para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a empezar, sin embargo, primero con un poco de mi trayectoria académica, cosas que algunas que ya mencionó Juan, después un par de consejos académicos y profesionales de cómo accedí yo a este posgrado, cuál fue la historia y como qué consejos generalizados tengo para otras personas que estén tal vez buscando un posgrado o tomar diferentes decisiones profesionales en este momento de su vida. Y después les voy a dar la charla sobre uno de los capítulos de mi tesis doctoral. Entonces, empecemos. Mi trayectoria, como bien dijo Juan, es un alma mater de la Universidad de los Andes. Estudié Ingeniería Industrial y Biología.
Mi tesis de ingeniería fue sobre la evolución de la estrategia verde en empresas con ánimo de lucro. La conclusión principal fue que la mayoría de la evidencia apunta a que las empresas que no han sido fundadas con la sostenibilidad ambiental como una de sus bases o de sus pilares, o las empresas que no incluyen desempeño en mejoras ambientales como parte de su evaluación anual o la evaluación de los altos ejecutivos en la empresa, terminan adoptando con o sin saberlo medidas que son conocidas como el lavado verde o el greenwashing. Entonces, a fin de cuentas, parece que si uno examina rápidamente cuáles son las estrategias de mitigación ambiental de la empresa, parece que sí están comprometidos, pero si uno es riguroso en el análisis, es más que todo mensajes muy sencillos para asegurar al consumidor que son una marca verde, algo que es tan importante pues hoy en día en el mercado de todo tipo de productos, desde bebidas, alimentos, hasta vehículos y vivienda, etc. Y la tesis de biología, mi enfoque fue en fisiología y la evolución de la tolerancia térmica en peces de agua dulce. En esa tesis llevé a cabo el primer experimento de tolerancia térmica para un pez, creo que para peces en general. Yo trabajé con peces de agua dulce en Colombia. Entonces, la hipótesis de Janssen básicamente era algo que yo quería revisar con mi experimento y también haciendo una revisión de la bibliografía para extraer otros datos de tolerancia térmica. La hipótesis de Janssen lo que postula es que debido al rango de temperaturas a las que son expuestas los animales en mayores latitudes, como se ve acá en la parte norte pues, de Rusia y Siberia, o en la parte norte de Canadá, o inclusive en el hemisferio sur, en algunas partes de Argentina y Australia, la exposición a rangos de temperatura es más alta. Entonces, eso hace que los organismos se adapten a esta presión de selección, mientras que los organismos tropicales, que tienen un rango de temperaturas más o menos estable a lo largo del año, no se exponen a estos rangos de temperatura, no tienen la presión de selección, entonces no desarrollan una amplitud de tolerancia térmica tan alta. Eso lo que hace es que Janssen diga esto de que las montañas son más altas en el trópico. ¿Por qué? Porque cuando el rango de temperatura, el rango de tolerancia a temperatura es más amplio, supongamos que este es el caso de una especie de zonas templadas, pueden subir y bajar montañas con facilidad porque tienen la tolerancia térmica para hacerlo. Mientras que en el trópico, con un rango de tolerancia térmico más baja, un grupo pues, de animales, en este caso lo que más he estudiado son anfibios, tiene dificultad para cruzar esas barreras. Esto también se puede visualizar, pues estos ya son los resultados de la investigación. Esto es en el eje X tenemos la latitud y en el eje Y tenemos la temperatura a la que la especie llega a la tolerancia térmica. Entonces estos son todos peces. En azul tenemos la tolerancia al frío y en anaranjado tenemos la tolerancia al calor. Y nos damos cuenta que a medida que sube la latitud, simplemente el rango, o sea, la diferencia entre estos dos puntos se mantiene más o menos constante, pero simplemente pues se reducen las temperaturas. Claro, porque a medida que subimos en latitud, pues las aguas van siendo más frías, por ejemplo, en Canadá versus lo que son los ríos y los lagos en Colombia. En cambio, para los anfibios, que es el grupo que más ha sido estudiado, vemos que a medida que vamos a latitudes más altas o pues más al norte, más al sur, el rango se va ampliando, que es la diferencia pues, entre los puntos. Entonces, la conclusión de mi investigación fue que la tolerancia térmica en peces dulceacuícolas pues, del mundo, para los que teníamos datos, teníamos aproximadamente 20 especies, no se corresponde con la latitud, y esto puede estar relacionado sobre todo a las propiedades del medio en el que viven, y es porque los peces al vivir en el agua actúa como un buffer o un tapón de temperatura, y es mucho mejor en eso que la tierra y el aire. Entonces los peces tienen movilidad térmica mucho más fácil, mucho más amplia.
Eso fueron mis tesis de pregrado, bien diferentes cada una de la otra, pero igual en la tesis de ingeniería industrial apliqué como la teoría evolutiva. Entonces, ambos casos fueron como muy enfocados en evolución de características, pues uno en empresas y el otro en tolerancia térmica en un grupo taxonómico particular. Vamos a, bueno, pasar ahora a cómo de eso llegué a donde estoy. Entonces, este es el punto donde doy algunos consejos académicos y profesionales. Yo, personalmente, cuando me gradué de la universidad, pues tuve la oportunidad de encontrar trabajo, pero me di cuenta que las oportunidades laborales en Colombia, sobre todo para biólogos y biólogos de la conservación, en un país que tiene tanta riqueza, no se correspondían. Entonces, pues voy a mencionar como esto que llaman, es el Ikigai. Es un concepto que habla sobre la razón para hacer, o es básicamente como el balance de la vida profesional y personal. Un ejemplo que va a traer a colación, por ejemplo, en Colombia ahorita está hablando de que no hay suficientes oportunidades para biólogos de la conservación, o por lo menos no las había cuando yo me gradué de la universidad. Y para una profesión para la que sí hay muchas oportunidades es para los ingenieros de sistemas o los que se gradúan de carreras técnicas en tecnologías de la información. Tienen básicamente 100% de contratación en Colombia porque es algo que se demanda. Entonces, en ese caso estaríamos hablando como de este círculo a la derecha, que es lo que el mundo o lo que Colombia necesita, es lo que el mercado necesita como profesión. Es en algo que a uno le van a pagar y probablemente le van a pagar bien, y lo que uno necesita encontrar es si es algo en lo que uno es bueno y si es algo que a uno le gusta. Lo ideal es llegar a este lugar del centro, eh, porque todas las otras intersecciones pues tienen como un contrapeso, algo que queda faltando. Entonces, si usted siente que le puede gustar la ingeniería de sistemas, que el mundo lo necesita y que se le pueden pagar, pero que realmente se le dificulta mucho, puede encontrar satisfacción, pero un sentimiento de inutilidad y tal vez incertidumbre pues de que se va a poder mantener en ese trabajo. Hay veces que no, que por mucho que amamos algo, en este caso puede ser la biología evolutiva, la biología de la conservación, es algo en lo que es difícil pues encontrar trabajo. Entonces, pues acá lo describen como estar cómodo pero con sensación de vacío. Perdón, no es esta intersección, es más bien esta intersección, deleite y plenitud, pero sin riqueza. Claro, si amo lo que hago, soy bueno en lo que hago y el mundo lo necesita, Colombia definitivamente necesita muchos biólogos de la conservación, pues puede ser difícil realmente encontrar ese trabajo que lo mantenga uno con los costos de vida que requiere uno en Bogotá. Entonces, pues ahí di el salto como a buscar un posgrado en el exterior. Y pues acaban los consejos como de cuándo buscar un posgrado. Entonces una maestría es un requisito, y esto lo encontré en el momento pues en el que estaba buscando trabajo en Colombia, es que es un requisito para muchos cargos hoy en día en Bogotá, sobre todo cargos públicos, para algunas auditorías, también para consultorías, a veces exigen que uno tenga estudios de maestría, entonces casi que es como una barrera que hay que saltar, y, y en muchos casos no importa en qué lugar estudia uno la maestría, puede ser inclusive hasta una maestría online, o en los casos en los que la maestría realmente es requerida por un set de habilidades, pues uno necesita la maestría porque se va a volver más competitivo a nivel de la profundidad en la que domina esas habilidades. Entonces, esos son dos casos muy válidos para buscar hacer una maestría. Y el doctorado, mi primera recomendación es hágalo solo si está convencido de que quiere ser profesor y seguir lo que llaman la carrera tradicional académica, o necesita ese tiempo extra de estudios para profundizar y dominar una metodología que le va a abrir las puertas no solo en la academia, sino en otros sectores.
en ONGs, en gobierno, en industria inclusive. Por ejemplo, pues puede ser como técnicas estadísticas o de predicción de datos como Machine Learning, que se aplican a un montón de ámbitos hoy en día, o si es de biología, pues una nueva tecnología molecular para hacer diferentes estudios de diversificación o corroborar que ciertas especies que están llegando a un mercado son las especies que se pueden como pescar o cazar, etcétera. Hay varias razones también para hacer un doctorado. La más sólida, sigo creyendo que es la de querer buscar ser profesor. Sin embargo, yo tengo bastante claro que yo pues no quiero seguir esa línea. Yo tengo pensado pues trabajar más como en una ONG o en una organización pues como que busque solucionar problemas internacionales de desarrollo, de aliviación de pobreza y de conservación de la biodiversidad. Más adelante voy a hablar un poco más de esto cuando esté en la conclusión de mi investigación. ¿Qué hacer para ingresar y mantenerse en un programa de posgrado? Pues van las recomendaciones que son obvias, pero que a lo largo pues, de la experiencia que tengo hasta ahora las he corroborado. Hay que estudiar mucho durante el pregrado, hay que ser muy estudioso, aprovechar al máximo las oportunidades que le dan a uno la universidad, también hacer actividades extracurriculares, dedicarse a no solo aprender en el salón, sino involucrarse en temas de liderazgo, en hacer parte del consejo estudiantil, en hacer parte de organizaciones externas a la universidad, si es trabajando en conservación, hacer voluntariados con organizaciones que estén trabajando pues, en la región en la que ustedes están, que demuestran que están comprometidos y que van más allá de las clases que tenían que tomar y del título que querían obtener. Eso es muy importante a la hora pues, de aplicar a posgrados. Y aprender y mejorar el inglés muchísimo, no solo leer y oír, sino practicar el habla como sea. Si quieren tomar un curso y pueden tomarlo, hacerlo. Si necesitan conseguir como una pareja pues como de intercambio de idiomas, hay páginas web que ayudan en eso para encontrar a alguien en Estados Unidos o en Inglaterra o en cualquier país anglófono que quiera aprender español y se reúnen media hora, una hora a la semana para practicar inglés. Estos son como cosas bastante evidentes, pero pues son muy importantes para tener éxito en estas aplicaciones y una vez empiezan posgrado. Esto es, la segunda es un poco más como para algunas personas estudiar muchísimo y ser el primero de la clase y ser el mejor es suficiente. Para todos los demás que somos mortales hay que enriquecer nuestras redes sociales, sobre todo la real, las personas en contacto directo. La mayoría de las oportunidades laborales no aparecen en internet o ya tienen a alguien preseleccionado cuando aparecen. Y para posgrados es muy bueno conocer a alguien que ya estudie el lugar al que usted está aplicando, le dé una idea real del sitio al que usted va a ir. Si usted no conoce a nadie, es importantísimo contactar a estudiantes actuales del programa que van a hacer. Si es una maestría profesional, hablar con los estudiantes que están en el programa e idealmente pedir al departamento que los contacte con estudiantes egresados o buscar por LinkedIn o por otras redes qué están haciendo esas personas hoy en día y ver si logran intercambiar algunos mails. Y cuando son posgrados investigativos, donde van a tener que trabajar de la mano de un supervisor, reitero, es importantísimo hablar con los estudiantes actuales y sobre todo con los ya egresados. Tanto los programas de posgrado, inclusive los de pregrado, como las páginas o perfiles de los supervisores, solo cuentan una parte de la historia y es la parte que es demostrar. Es cuántas publicaciones tiene este supervisor o qué tan bueno es este programa y le pintan a uno las cosas mucho más interesantes de lo que son.
Yo personalmente tuve la suerte de conocer a alguien que conocí en pregrado, que estaba estudiando acá su doctorado también, y eso me ayudó a darme una idea mucho más clara de qué hacía realmente cada profesor con el que hubiera podido aplicar, y además qué tipo de persona era. Eso fue como un primer acercamiento, y el segundo acercamiento fue ya pues tener la oportunidad de hablar con una persona que se había graduado ya y que era egresada, y que me describió muy bien cómo era trabajar con mi actual supervisor. Hay muchas historias de terror de relaciones con el supervisor doctoral, y creo que por eso que yo hice de hacer como bien esa investigación, pues mi caso no es ese. Tengo una excelente relación con mi supervisor de doctorado. Y lo otro es mirar como qué perfil tiene uno frente a la historia que le cuentan de ese supervisor. Hay gente que necesita un supervisor que sea súper estricto, que esté pidiendo resultados cada cierto tiempo. Hay otra gente que bajo esa presión no trabaja bien y que necesita un supervisor que le dé a uno la oportunidad de investigar más independiente, que uno maneje su tiempo. Eh, entonces esa investigación, sobre todo para doctorados, hay que hacerla muy bien. Y bueno, ya con eso, pues si tienen preguntas sobre ese tema, guárdenlas, escríbanlas a Juan y las contesto al final. Voy a pasar ya a dar pues la charla principal de lo que es mi investigación. Entonces, bueno, todo este salto, antes de empezar ya con el tema, una vez di el salto pues de salir un poco del trabajo y la investigación directa en biología, eh, decidí buscar como cuáles eran los temas que afectaban principalmente la pérdida de especies a nivel mundial. Eh, Hay dos temas principales: uno es la pérdida de hábitat, y el segundo es el calentamiento global. Trabajé un tiempo como consultor para temas de energías renovables, pero después lo que me motivó a hacer el doctorado pues en este tema de, del acceso a la alimentación y la producción de alimentos en general, fue ver que tenía un doble impacto. ¿Sí? La producción de alimentos tiene una huella en la producción de gases de efecto invernadero, y también es uno de los principales motivos de pérdida de hábitat, sobre todo en el trópico, la expansión agrícola y pecuaria en Brasil, y como estamos viendo recientemente en Colombia. Entonces, la alimentación además es algo que pues es un bien que todos necesitamos consumir todos los días, junto al aire y al agua. Es uno de esos bienes esenciales que si no consumimos todos los días, no podemos sobrevivir. Es algo que compartimos con todos los seres humanos. Los alimentos obviamente pues son diversos, son hermosos, entonces tengo pues esa conexión también con la biología. Eh, los alimentos también representan nuestra identidad cultural, eh, y eso es algo pues que nos define. Por eso discutir estos temas es algo que muchas veces es muy personal. Eh, y además, comer es una actividad que por lo general solemos hacer juntos, con nuestros amigos, con nuestros más cercanos, con nuestros colegas de trabajo. Es un momento de volvernos ese ser social pues, que nos define como especie. Eso es como la motivación que yo encontré para trabajar en alimentación. Y lo segundo es que en Colombia venimos de un país muy desigual. La foto de la izquierda es Bogotá, eh, donde, donde hay muchísima riqueza en algunos individuos y muchísima pobreza. Hay mucha inequidad, tanto en ingreso como en riqueza, como en tenencia de la tierra. Y yo sabía que lo que fuera a investigar iba a tener que ver con este tema. Y no solo hay inequidad en Colombia y en el mundo a nivel de riqueza e ingreso, sino que hay también una inequidad muy clara frente a lo que la gente puede acceder con ese dinero y esa riqueza, eh,
de alimentos. Entonces, estas son fotos de un proyecto que se llama pues Planeta con Hambre, Hungry Planet, lo que el mundo come, y el fotógrafo fue a diferentes países y a diferentes niveles de ingreso y tomó una foto de cuál era el mercado semanal de diferentes familias. Entonces es una familia en Luxemburgo, que es uno de los países más ricos del mundo, donde pues es evidente que esta gente tiene plata para acceder a toda la alimentación que necesita para una dieta pues, sana y súper variada. Esta siguiente foto es en Ecuador, donde esta familia es una familia agricultora, tiene tierra productiva para producir sus alimentos y los que ellos no producen pues los intercambian probablemente en una plaza de mercado o con los otros eh, productores de la región. Pero pues definitivamente no tienen unos medios económicos sobresalientes, pero pues tienen una dieta balanceada. Y hay gente mucho menos afortunada, esto es en Chad, en el África, donde la riqueza natural y la capacidad productiva del lugar donde viven es baja y además hay pocas oportunidades laborales para que la gente vaya y obtenga un ingreso pues por fuera de actividades agrícolas y por ende pues sus dietas son muy pobres. Entonces vemos esos diferentes como escenarios a nivel mundial, pero el acceso a la alimentación en general ha mejorado a lo largo de los últimos años. Vemos que la línea anaranjada muestra el número, o pues, los millones de personas que se van a dormir con hambre, básicamente. Desde el 2005 hasta el 2015 vimos que ese valor fue cayendo rápidamente y también el porcentaje de personas a nivel mundial, sí, de personas que estaban pues yendo a la cama en la noche con hambre. Pero esa tendencia se ha frenado en los últimos 4 años, desde los que tenemos datos, el porcentaje se ha estancado, como que tocó un piso, inclusive ha incrementado levemente, y el número de personas, como la población ha seguido creciendo, ha seguido creciendo y este porcentaje se mantuvo estable, el número de personas que pasan hambre también ha ido aumentando en los últimos años. Eso es una tendencia pues desesperanzadora porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible es realmente acabar con el hambre para el año 2030. Entonces, una de las primeras cosas que yo me puse a explorar en el principio de mi doctorado fue cuál es la razón de esto, cuál es esta tendencia. Pues una de las primeras cosas que aprendí es que la disponibilidad de calorías, que es como la energía que traen los alimentos, ha ido aumentando a lo largo de los últimos 60 años en todas las regiones del mundo. En azul, esta línea más gruesa representa el promedio mundial y vemos que por lo menos en energía, que es como lo que dispara esa sensación de hambre y en el estómago si la persona no ha comido suficiente, todas las regiones han superado ese mínimo que son usualmente 1800 kilocalorías al día. Han superado lo que recomiendan que es el adecuado, que son 2100 calorías al día. Y, bueno, se me ha olvidado mencionar, qué pena que las diapositivas están en inglés, pero creo que es suficiente con la historia que les estoy contando en español. Si tienen dudas, por favor, pues mencionen al final. En cualquier momento podemos revisitar cualquiera de las diapositivas, están marcadas con número, entonces podemos lidiar con eso. Pues el promedio mundial está por encima de los 2500, que es lo que la comisión Eat Lancet de hace 2 años dijo que es como el mínimo y que se puede obtener una dieta balanceada a partir de eso. Y el promedio mundial ya está en 2800 kilocalorías por persona al día. Entonces, si proyectáramos la población que va a haber en el año 2050, que se cree que son 9.5 billones de personas, bueno, perdón, billones americanos,
9.500 millones miles de millones de personas, y dividiéramos toda la comida que producimos hoy en día, tendríamos 2.200 calorías disponibles. De nuevo, por encima de lo que se considera adecuado para una vida sana. Y mucha gente dirá, bueno, pero esto es lo que se produce y esto tiene en cuenta todas las pérdidas del sistema de alimentación. Pues hay un estudio de Hannah Ritchie y otros colegas que muestran cómo la producción inicial de alimentos, esto es principalmente como producción agrícola, todavía no pecuaria. Este es el número de calorías por persona que se producen en el mundo, 5.800, y una vez se van viendo todas las pérdidas en diferentes puntos de la cadena de producción y agregamos las calorías que agrega en la producción pecuaria, pues como todas las calorías que vienen de animales, llegamos a un valor que está por encima del requisito. Entonces, de nuevo vemos que a pesar de todas las pérdidas e ineficiencias del sistema, hay suficientes calorías. Y ustedes dirán, bueno, pero las calorías no pueden ser todo, ¿no? La nutrición tiene que tener proteínas, tiene que tener grasas, tiene que tener vitaminas, minerales, pues tienen toda la razón. Y la situación es la misma para proteínas. Todos los aminoácidos esenciales hay suficientes para los requisitos como del humano. Hay suficientes grasas también, hay muchas grasas, eso sí, hay en exceso. Y los micronutrientes también están presentes, el calcio, la misma historia, el zinc, la misma historia, el hierro, la misma historia. Y les podría seguir mostrando las gráficas de este estudio que hizo la doctora Ritchie, pero pues es básicamente la misma historia para todos los otros micronutrientes y vitaminas que usualmente son los que generan deficiencias y tienen consecuencias muy graves en poblaciones que no están adquiriendo estos alimentos. Entonces la conclusión de esta primera revisión de la literatura que empecé yo a hacer en mi doctorado es que hay suficiente comida en el mundo, la estamos produciendo, pero por alguna razón sigue habiendo gente que pasa hambre. Entonces ahí me planteé las preguntas de investigación de mi doctorado. La primera es cómo es que el consumo y la inequidad en ingresos determina el acceso a la alimentación. Cómo este acceso a la alimentación tiene diferentes impactos en el medio ambiente y cómo podemos atribuir esos impactos según el grupo de ingreso en el que la persona se encuentra y en el país en el que se encuentra. Y tercero, ¿cuál es el impacto de ese acceso diferencial por grupo de ingreso en la salud de los individuos? Hoy les voy a hablar del primer capítulo, pues que es el que más he trabajado y he avanzado, con algunas consideraciones del segundo capítulo, que pues por la audiencia con la que estamos hoy es tal vez la que más les puede interesar. Entonces, las preguntas eran, ¿cómo varía ese acceso dentro de los países? ¿Cómo han cambiado sus patrones en el tiempo? ¿Y cuáles son las tendencias a futuro? Entonces, primero para ver cómo ha cambiado el nivel de ingreso a nivel mundial, les voy a mostrar este video. Lo que tenemos en el eje X es la cantidad de dólares al día que gana un individuo. Esta es la línea de pobreza, que es más o menos 1.95 dólares al día. Y estas distribuciones son, pues, colores de las diferentes regiones del mundo. Y vamos a ver cómo esta gráfica se mueve a través del tiempo. Acá está el año en el que estamos. En la esquina superior derecha está el año en el que estamos. Entonces, aquí arranca a moverse esa distribución y vemos cómo el crecimiento económico está principalmente impulsado por Europa y Norteamérica. Vemos que se separa el mundo básicamente en dos montañas y más o menos en los años 2000 crece mucho la riqueza de China y de la India y pasa en su mayoría de la población esa línea de la pobreza.
Ahora, en segunda instancia, vamos a ver de nuevo una transición en el tiempo. Desde 1961, en el eje X tenemos el ingreso, ahora es anual, y en el eje Y tenemos las calorías disponibles por persona al día. Entonces vemos que en este momento hay como una línea diagonal bien establecida y cada punto es un país, el tamaño de la burbuja, por así decirlo, es el tamaño de la población. Entonces las burbujas grandes son China, la India y Estados Unidos. Entonces le voy a dar play. Estos son todos datos de Gapminder que están disponibles al público. Entonces vemos cómo todas estas burbujitas y todos estos puntos se van moviendo más o menos muy estable sobre esta diagonal. Eso es lo que nos dice para los que ya han pues, visto un poco de estadística y manejan, es que hay una correlación muy fuerte entre cuál es el nivel de ingreso y cuál es el acceso a la alimentación a nivel nacional. Entonces, con esa relación, yo dije, bueno, ¿será que puedo estudiar esa relación que hay a nivel de países y utilizarla para entender lo que pasa dentro de cada país? Y me parecía que tenía sentido. Como les mostré anteriormente, estas fotos de diferentes países del mundo que pueden demostrar o hablar un poco de cuál es la dieta promedio o típica de ese país, son cosas que dentro de Colombia también podemos identificar. La primera foto puede ser una familia con buenos recursos en Medellín. La foto de Ecuador es un ecosistema y en los casos de familias de bajo ingreso puede ser a lo que acceden las familias en ciertas partes de Nariño. Y lugares como donde es difícil la producción de alimentos, como es Chad, pueden ser condiciones que vemos en las zonas áridas de La Guajira, cuando la persona pues no tiene acceso a un trabajo estable, pues producir alimentos en La Guajira es muy difícil. Entonces utilicé este pensamiento, entonces dije voy a hacer un modelo estadístico con diferentes grupos alimenticios y ver cuál es la relación entre ingreso, acá en el eje X, y disponibilidad de alimentación, de nuevo en calorías per cápita, para diferentes grupos. Entonces estos son los grupos de las harinas, el segundo grupo es el grupo de los azúcares, el tercer grupo es el grupo de las leguminosas y las semillas como semilla de girasol y semilla de calabaza. El cuarto grupo son las nueces, como las almendras, el maní. El quinto grupo, los vegetales, las frutas, las grasas, las carnes y el pez y la leche y los huevos. Entonces vemos que para la mayoría de los grupos, a medida que el ingreso crece, la disponibilidad o demanda pues, de esos alimentos aumenta. Pero no es lo mismo para las harinas y para las leguminosas. Solamente lo que pasa es que cuando una persona tiene bajos ingresos, para lograr ese mínimo de calorías, las comidas más ricas en calorías pues son las harinas, pues más ricas y baratas son las harinas, y las leguminosas pues dan ese complemento proteico que es necesario y que es mucho más fácil conseguir pues, de unos frijoles y de unas lentejas que de carne o pez. Entonces esta relación es para un año particular y ahora vamos a pasar a la relación a través del tiempo. Entonces yo necesitaba saber si esta relación que yo había encontrado para un año particular se replicaba a través del tiempo. Entonces acá, como las animaciones anteriores, tenemos los años y vemos cómo estas burbujitas, que es cada un país, se van moviendo o se mantienen pues en esa diagonal y me hablan sobre la relación que hay entre ingreso y disponibilidad de alimentos. Lo que vemos si se enfocan acá en la leche y los huevos es que esta nube de puntos se está moviendo principalmente hacia la derecha, no tanto sobre la primera diagonal que se trazó en el año 1960. Eso es lo que me dijo a mí, es que yo tenía que estimar un modelo estadístico para cada año. El modelo estadístico que yo estimé es un modelo, se llama modelo generalizado aditivo.
que es como un modelo lineal, varios modelos lineales o no lineales que se suman el uno al otro y le pueden a uno describir funciones que no son pues exactamente lineales. Los resultados son como esta pirámide o esta descripción de acceso a los alimentos según el nivel de ingreso. Entonces, si una persona se encuentra en el 10% más pobre de la distribución de ingresos a nivel mundial, va a tener una dieta principalmente descrita por una cierta cantidad de grasas, muy pocos vegetales y frutas, una buena proporción de leguminosas y una gran proporción de harinas. Y estos grupos se seleccionaron porque, independientemente del país, son grupos como categorías grandes que abarcan varias cosas. Entonces, en Colombia podremos comer mucho arroz, plátano y yuca en estas categorías harinosas, y en otros países será más trigo y arroz, o será simplemente plátano en otros países, pero se mantiene la relación. La línea de la pobreza, veríamos cómo va pues, avanzando y va cambiando la dieta. Y el 10% más rico está por encima de lo que mi rango de datos establece. Eso lo que quiere decir es que el promedio de la persona que pertenece al 10%, su ingreso, es más alto que el ingreso promedio del país más rico del mundo. Acá pareciera, por como vemos la tendencia, que a medida que uno crece, casi que empieza a crecer exponencialmente el consumo de alimentos, y no es así. Lo que pasa es que en el eje X esto está en el logaritmo. Si quitáramos ese logaritmo, veríamos que la mayoría de los países se encuentran en baja o mediana nivel de ingreso, y a medida que se van volviendo más ricos, se desacelera la tendencia de demandar más alimentos. Para validar estos datos yo utilicé información de la FAO, de encuestas a hogares, y en el eje X lo que tenemos es cuál es el valor real de la encuesta, y en el eje Y cuál es lo que mi modelo estadístico predecibe va a ser. Tenemos tres colores, uno que es pues anaranjado, que es el grupo de ingreso más bajo, dividido en tercios, el grupo de ingreso medio y el grupo de ingreso más alto. Y si mi modelo fuera perfecto en predecir, pues todos los puntos estarían montados en esta línea, en esta diagonal. No es así, hay una tendencia a subestimar lo que demandan los grupos de ingreso más alto. Y eso puede ser debido a que la cantidad de datos era predominantemente en países de ingreso medio e ingreso bajo, y hay muchos menos países de ingreso alto. Esto igual se puede ajustar, lo que llaman con una corrección de sesgo. Se puede ajustar el modelo para mejorar las predicciones. Entonces, ¿cómo ha cambiado las tendencias en los últimos años? Voy a pasar rápidamente por esto. Básicamente, a veces lo que podemos ver es que si vemos solo la media, creemos que el país ha superado cierto umbral, pero para el grupo de ingreso más bajo pueden pasar varios años antes de que se supere ese nivel de consumo de alimentos o ese acceso a alimentos. A veces la mayoría, como el 10% más rico es lo que está como manipulando cómo se ve la curva y la tendencia, y lo que vemos es que parece que se quedó como constante o que hubo ciertas oscilaciones, pero el punto final y el inicial son parecidos, pero para el 10% más pobre realmente la situación pudo haber empeorado. En China todos los niveles de ingresos superan como la falta de acceso a la alimentación, pero logran después, sí, como que hay una demora igual en el grupo más bajo. A veces por cómo varía el nivel de ingreso o por cómo varía la inequidad dentro del país, podemos ver países donde la situación promedio es peor al final de estos 50 años de datos que tenemos, pero para el grupo de ingreso más bajo, tal vez por las reducciones en inequidad, vemos que tienen mayor acceso a la comida. Y a veces simplemente ver cuál es el promedio nos habla de toda la historia, en este caso Japón,
Y la mayoría de los países siguen este patrón, pero es importante mencionar que para los países donde más prevalencia de hambre hay, pues no suele ser el caso. Entonces la conclusión es que la tendencia del grupo de ingreso más rico es lo que modela la tendencia de consumo y acceso a la alimentación y suele acaparar las necesidades de los más pobres. Bueno, entonces una vez uno ya tiene una relación y una investigación ya montada, ¿cómo hace para que no quede atrapada en una biblioteca y olvidada completamente pues por la academia? Pues la solución más sencilla es mencionar los objetivos de desarrollo sostenible. Eso sí que es súper atractivo. No, mentira, pero chiste aparte, pues los objetivos de desarrollo sostenible son realmente algo increíble que los gobiernos hayan puesto de acuerdo hace ya 5 años o 6 años, fue en el 2014 que se pusieron de acuerdo y en el 2015 entraron en rigor, pero, pero le da un marco, sobre todo haciendo investigaciones pues, a nivel global, de cómo afectan diferentes políticas públicas estas metas internacionales que nos hemos puesto y cómo cada país debe además hacer un acercamiento a solucionarlos. Entonces yo me enfoqué en 3 objetivos de desarrollo sostenible y 3 indicadores. El primero era como aliviar la pobreza, acabar con la pobreza, es el objetivo. El segundo es acabar con el hambre, y esos primeros 2 objetivos están muy correlacionados. Y el tercero es reducir la inequidad dentro de los países y entre países. Entonces yo tenía diferentes escenarios modelando con mi modelo cuáles eran los niveles actuales de esos indicadores. Entonces este es el escenario 0, este es el presente, esto es el ingreso promedio a nivel mundial, mensual, el coeficiente Gini, que es una medida de pobreza, 0.65 es mucha inequidad, esto es un coeficiente que va de 0 a 1, 1 es mucha inequidad, 0 es igualdad perfecta. El país más desigual del mundo es Sudáfrica, que en este momento es como 0.62, lo que quiere decir que el planeta es más desigual que cualquiera de esos países. Y el país más como equitativo a niveles de ingreso a nivel mundial, en este momento creo que es República Checa, antes era Suecia, y es 0.20 algo. Entonces, como para que se hagan una idea de cuáles son los rangos reales entre los que oscila ese valor. Este es el número de calorías que accede el 1% más pobre a nivel mundial, y este es el porcentaje de gente que está pasando hambre, y la última columna el porcentaje de gente que es pobre. Entonces vamos, los primeros escenarios son escenarios donde incremento en el mismo porcentaje el ingreso para todo el mundo. Y nos damos cuenta que si todo el mundo crece igual, pues la inequidad no se reduce, el ingreso promedio sí crece, pero no logramos varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Para lograr erradicar el hambre y la pobreza, necesitaríamos un incremento de 13% en el ingreso de todo el mundo. Y hay otros escenarios en los que más bien podemos reducir la inequidad. Entonces, en el primer escenario simplemente se erradica la pobreza, entonces es subir pues, el nivel de ingreso de solo los más pobres. Eso nos lleva al mismo nivel como de acceso a la alimentación de los más pobres que en este escenario, pero pues no incrementamos tanto el ingreso de todo el mundo y reducimos solo levemente la inequidad. Y en un último escenario, lo que apliqué fue como una escala de crecimiento económico, donde básicamente al grupo de ingreso más pobre, le aplicamos la tasa de crecimiento más realista, y al grupo de ingreso más alto una tasa de ingreso pues un poco más baja, una escalera que iba bajando. El nivel de ingreso pues a nivel mundial, el nivel de ingreso promedio sube, el coeficiente Gini se reduce, una reducción así de grande, pues perdón, de 0.65, 0.51 en 15 años no lo ha logrado ningún país. Entonces, ¿cómo se logra esto? Pues es bien importante y conlleva muchas discusiones a cuáles son las políticas públicas y las nuevas regulaciones que se tendrían que adoptar para lograr una reducción en inequidad de tal nivel. Logramos superar el umbral de las 2.100 calorías para todo el mundo,
y logramos los otros objetivos de desarrollo sostenible. Entonces la conclusión acá, como de esta parte del estudio, es que hay más que suficiente comida producida en el mundo y solo necesitamos asegurarnos de que haya accesibilidad equitativa para todos los demás. De manera más sencilla es, ¿necesitamos producir más comida? No, necesitamos reducir la inequidad y el acceso a la comida. Entonces, rápidamente, como para agradecer a las personas que estuvieron involucradas en este estudio, pues a la universidad en la que estoy ahorita y al departamento, al Instituto de Recursos y Medio Ambiente, a la Universidad de British Columbia, a mi supervisor y a mi comité asesor, que algunos hacen parte de la Universidad de Purdue, y pues a toda mi familia, amigos y a la gente de mi laboratorio que me ha apoyado en esta investigación. Lo que necesitamos definitivamente es volvernos mejores en compartir la alimentación mundial. Eso es como ese primer capítulo. Me voy a tomar un minuto más. Juan, si está bien, dígame si está bien hablar. Sí, perfecto. Ok. Está supremamente interesante, gracias. ¿Esto cuál es la conexión que tiene con el medio ambiente? Pues como les mencioné en primera instancia, este es el capítulo que estoy trabajando ahorita. Quiero establecer cuál es la huella ambiental, y estos son diferentes aspectos. Uno es las emisiones de carbono, otro es el uso del agua, otro es la pérdida de hábitat, así como la cantidad de hectáreas que se pierden o que se utilizan para la producción de ciertos grupos alimenticios, según el nivel de ingresos del individuo y del país en el que vive. Esto, pues, obviamente tiene muchas implicaciones para la conservación, porque dependiendo del enfoque que uno le da, ahí uno puede atacar, pues, o intentar resolver los problemas que están al principio de la cascada de efectos, por así decirlo, y uno de los motores que hacen que se pierda biodiversidad, pues es el consumo excesivo de bienes en general, y la alimentación, pues es un bien esencial, pero cuyo consumo, y en este momento desperdiciamos muchísima comida, afecta de manera pues increíble la biodiversidad en el mundo. Entonces, pues este modelo me va a ayudar a establecer o adjudicar esas huellas que ya se han calculado de una manera pues, más justa, por así decirlo. Entonces, pues con eso termino y abro el espacio para las preguntas, que Juan muy amablemente me va a hacer el favor de moderar. Muchísimas gracias, Juan Diego. Muy interesante que usted haya compartido con nosotros su, digamos, su experiencia personal a través de su historia académica y de investigación, y también lo que está haciendo actualmente en su investigación en el doctorado. Hay algunas preguntas. Yo quisiera empezar, digamos, como la parte final, en la parte de su investigación. Usted menciona que lo que usted ve es que no necesitamos producir más alimentos, lo que necesitamos es que haya un acceso un poco más equitativo a nivel mundial. Pero cuando uno ve las políticas a nivel mundial, necesitamos digamos que van dirigidas hacia el desarrollo, hacia el crecimiento, producir más. Eso va un poco en contravía precisamente con lo que su investigación y de pronto otras investigaciones han arrojado en las últimas décadas. ¿Cómo se reconcilian esas dos perspectivas? Eso definitivamente son como dos discursos que chocan, tanto en el ámbito, pues más que todo en el ámbito político, porque como bien menciona Juan, siento que en la academia, desde diferentes disciplinas, ya sea economía en desarrollo, sostenibilidad, hemos visto que el nivel de producción actual de muchos bienes es suficiente, que hay un exceso o un derroche de algunos de esos bienes en bienes que no son esenciales, y en los bienes que son esenciales, como la alimentación, estamos desperdiciando tanto a nivel de producción como a nivel de consumo todos esos recursos.
Entonces, una vez uno ve estos análisis, se da cuenta que tal vez podemos mejorar las cadenas de producción en cuanto a eficiencia, como a producir más eficiente, no más cantidad. Y cambiar el discurso. El discurso de crecimiento económico puede tener sentido para otros bienes, pero el crecimiento económico como solución al hambre tal vez ya ha perdido validez. Fue válido a mediados de siglo y pues durante toda la historia de la humanidad, realmente desde que nos volvimos como sociedades agrícolas, pues mucha gente estaba pasando hambre y tenía dietas que no tenían la suficiente riqueza. No era posible con lo que se producía en el mundo, pero esa ya no es la realidad de hoy en día. Los datos están ahí, pues que lo demuestran y realmente tenemos que ver cómo el exceso como de productos de lujo que además terminan desperdiciados en la alimentación, deben ser redirigidos para ayudar a que pues, las poblaciones que en este momento están pasando hambre no lo pasen y si se desarrollan oportunidades económicas, como que el discurso de crecimiento sea crecimiento enfocado en las personas que en este momento no tienen trabajo y no hay una red pues en la que se puedan apoyar para realmente salir adelante. Ok, perfecto. La otra pregunta es un poco más cómo usted desarrolla unos modelos, digamos, a nivel global y por país. Si uno quisiera, por ejemplo, en Colombia, utilizar datos y comparar con los modelos que están a nivel, digamos, global, ¿usted ve las mismas tendencias? ¿Cómo usted ha desarrollado eso con datos un poco más locales? Esa es una excelente pregunta. Hay otros investigadores que ya han como validado esta teoría pues, de relación entre ingreso y acceso a la alimentación. Hay investigadores que lo han hecho para, yo no sé si mi presentación se sigue viendo ahí. Sí, perfecto. Se ve. Estos son datos de una provincia en particular de la India. Entonces vemos lo mismo acá en esta primera gráfica, el eje X es el consumo total de las familias pues en dólares y en el eje Y tenemos el consumo alimenticio. Entonces como que se mantiene esa relación muy fuerte y como lo mostré yo con mis datos y ya se había validado antes, es ese mismo patrón casi que se refleja a nivel de países. Entonces yo salté como de datos dentro de un país a datos internacionales, fue porque quería establecer un modelo pues, que fuera robusto y me dejara predecir a nivel subnacional con un modelo internacional, por así decirlo. Con los datos de Colombia yo no he trabajado, pero los datos de la FAO con los que yo corroboro el desempeño de mi modelo sí tienen como que sí tienen otros países representativos de la región y lo que vemos es que, pues definitivamente, a medida que sube el nivel de ingresos, se sube el nivel de consumo de calorías en una relación que es no exactamente lineal y pues eso lo que permite es pues, establecer el modelo que yo estimé y utilizarlo para estimar más o menos cuáles son los niveles de acceso para diferentes grupos de ingreso. Ok, perfecto. Hay una pregunta en el chat y es, digamos, general y es, ¿en qué parte se desperdicia la mayoría de la comida? No sé si es preguntando en qué país, qué región del mundo, Eso si es, tiene algún tipo de información sobre eso. eso es una excelente pregunta. Eso es un ámbito en el que los datos no son perfectos, pero lo que se sabe es que en los países en vías de desarrollo, como los suelen llamar, la mayoría de las pérdidas se dan al principio de la cadena de producción y es en los campos o en el transporte o en la manutención, básicamente por la calidad o de las carreteras o de la infraestructura de conservación de alimentos
o por el manejo pues, de pesticidas y de fertilizante y la capacidad de adaptación a extremos climáticos. Obviamente en los países más ricos es más fácil adaptar y tener mejores sistemas de refrigeración y de almacenamiento. Y pues las mejores carreteras hacen que la comida se mueva más rápido y acorde a lo que se necesita. Entonces en países pobres se pierde en esa fase, en esa parte de la cadena de producción. En los países más ricos pasa todo lo contrario. Se desperdicia más comida, es en los niveles de ingreso más alto, se desperdicia comida es en el hogar, en los restaurantes, en el procesamiento tal vez final de algunos de esos alimentos para que queden como al estándar de lo que está acostumbrada a consumir esa población. Esos dos patrones que acabo de mencionar, pues a nivel de países, se replican también dentro del país. Sí, sería mucho más común ver que una familia rica de Bogotá se desperdicien más alimentos básicamente en la nevera, porque la nevera está llena y la gente no lo consume todo, versus una familia pues, que tiene muchas dificultades para acceder a la alimentación, se va a asegurar pues, de que todo lo que compra pues no se vaya a perder. Ok, perfecto. Hay otra pregunta también interesante ahí es acerca del envejecimiento de la población y la inversión de la pirámide demográfica, la pirámide tradicional demográfica. ¿Cómo afectará esto al acceso a la alimentación? Qué buena pregunta, sí, esto está muy interesante. A nivel global, si lo vemos como a nivel global, como todo un promedio, hay una transición, pero no es tan marcada como lo que pasa a nivel de cada país. ¿Por qué a nivel global no? Porque las poblaciones más viejas ahorita están en los países más desarrollados, por así decirlo, y en el África la pirámide pues básicamente está totalmente abultada en la base, no se ha invertido y hay millones, o sea, creo que es más del 70% de la población de África tiene menos de 15 años. Entonces, todo el crecimiento poblacional a nivel mundial en las próximas décadas va a venir pues del África y las pérdidas pues en lo más alto de la pirámide van a ser en países ricos. ¿Cómo afecta esto el acceso a la alimentación? Todos esos cálculos que yo mostré, como cuál es el mínimo, 1800 kilocalorías o el adecuado, 2100 kilocalorías, son como estimados a grosso modo de una población general o la población mundial. Pero dependiendo de la pirámide demográfica de cada país, ese umbral es diferente. Usualmente para los países que son mayores, como más viejos, se empieza a disminuir ese requerimiento de calorías porque las personas ya mayores de 50 años pues no consumen tantas calorías como alguien que está entre sus 20 o sus 50. Y en los países del África muchas veces el requerimiento de calorías es más bajo en general, es porque la mayoría de sus habitantes, como tienen menos de 15 años, sobre todo los menores de 10, consumen la mitad de las calorías que requiere un adulto. Entonces, esa transición a nivel país sin duda va a tener un efecto de cuáles como las calorías per cápita que deben estar disponibles, pero a nivel mundial ese promedio se va a mantener más o menos constante, eh, como el de 2100 o el de 2500 se va a mantener constante por los próximos 40, 60 años. Perfecto, Juan Diego, muchas gracias. Nos podríamos quedar charlando aquí toda la tarde. Creo que ya hemos llegado, son las 12:05. Gracias por por compartir su experiencia personal y su investigación. Le deseamos éxitos en sus estudios. Tiene implicaciones grandísimas en conservación de la biodiversidad y obviamente pues en todo lo que es el desarrollo futuro de nuestras sociedades. Permítame compartir la pantalla para... Listo.
para invitarlos a la próxima charla, pero antes quiero agradecer a las personas que se unieron a esta conferencia. Gracias por las preguntas. Si ustedes tienen preguntas adicionales o les gustaría explorar más este tipo de temas, el video lo voy a subir a la página web de la Fundación y cualquier cosa me pueden escribir un correo y yo los puedo poner en contacto con Juan Diego si quieren tener más información sobre el tema o la experiencia, digamos, de Juan Diego en todo su proceso de formación. La próxima charla va a ser en 8 días con Sofía López Cubillos, es estudiante de doctorado de la Universidad de Queensland en Australia. Como está en Australia, muy probablemente va a ser a las 5 de la tarde, porque para ella van a ser las 9 de la mañana del siguiente día. Yo les voy a confirmar esta información de aquí al fin de semana y les voy a enviar la invitación a través del listado que tengo de personas interesadas en este tipo de charlas, pero también va a estar en el link en la página web de la Fundación. Los espero en 8 días con Sofía a las 5 p.m., noviembre 10, martes. Y muchísimas gracias nuevamente, Juan Diego, por su tiempo. Le deseamos éxitos en su investigación y muchísimas gracias a ustedes por asistir a esta conferencia y los espero en 8 días para la charla con Sofía López Cubillos. Gracias, Juan Diego. Muchas gracias, Juan. Bueno, felicidades. Gracias a todos ustedes y feliz tarde.